Comenzamos en este tiempo con la segunda parte acerca del origen de la iglesia. Y arrancamos con la primera cita que tenemos para esta noche, que es en Hechos, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Y dice así: Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Entonces, en esta primera cita ya empezamos a darnos cuenta en cómo se encontraban el grupo de personas que seguían a Jesús en el momento de la ascensión de Jesús. Jesús asciende a los cielos y allí los apóstoles con algunos seguidores se van, dice aquí, cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban. Regresan al lugar donde ellos se alojaban, el lugar donde ellos se encontraban, y allí se encontraban los 12, pues no los 12, porque recuerden que Judas Iscariote pues ya había muerto, pues iban los 11 apóstoles, y también dice aquí que se encontraban los hermanos de Jesús, que habla muy claramente que eran los hermanos de Jesús, recuerden que eran los medios hermanos de Jesús, y estaba su madre María. Y miren también el texto, como dice su madre María. Entonces, ahí no dice la Virgen María. Y ustedes pueden verlo en sus Biblias y ustedes pueden allí cotejar esta información, porque esto pues es la verdad, lo que está realmente en la Biblia. Y dice que allí Pedro se pone de pie, y recuerden por qué Pedro es el que hace esto. Lo hace porque lo vimos en la predicación anterior de que Jesús le da a Pedro como ese liderazgo de guiar a todos aquellos que iban a continuar con la misión de llevar el Evangelio, la doctrina de Jesucristo a todas las personas. Entonces, y dice que ya habían 120 personas, o sea, ustedes ya ven que ya había un grupo establecido y que habían 120 personas en ese lugar. Entonces podemos darnos cuenta que era un lugar grande, no podía ser algo muy pequeñito, tenía que ser una casa grande para que pues pudieran estar allí 120 personas. Entonces ya podemos empezar a darnos cuenta que ellos estaban buscando lugares espaciosos donde pudieran entrar todas las personas, donde pudieran estar todos allí. Y también aquí habla muy claramente que decían que se dedicaban a la oración, todos unidos, dicen así, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. O sea, inicialmente se reunían a orar. Allí todos en un mismo espíritu estaban orando, se reunían todos y estaban todos allí. Porque ahí les doy a ustedes un dato. Jesús, después de que resucita, él dura 40 días con ellos. 40 días que dura él capacitando a los apóstoles y a sus seguidores. Él está allí capacitándolos. Eso fue lo que hizo durante 40 días. Y luego de esos 40 días Jesucristo asciende a los cielos. Entonces, en este momento, digamos que esto es lo primero que empiezan a hacer ellos, y es lo primero que arrancan ya como una iglesia como tal. O sea, ya como ya Jesús asciende a los cielos, ya ellos ya saben que quedan ellos allí al mando, que tienen que empezar a hacer la labor que Dios les encomendó, y entonces digamos que este es los primeros pasos que empiezan a hacer ellos sin Jesús en presencia, solamente guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí en Hechos, en el capítulo 2, versículo 41 al 47, dice así, dice, y así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimemente en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Entonces, aquí ya vemos cómo empieza a añadirse más personas. Vemos aquí que se añaden 3.000 personas, o sea, ya no eran 120, sino que ya eran 3.000. Ya vemos qué estaban haciendo ellos cuando se reunían. Aquí dice claramente que se unían todos, que todos compartían el pan. Recuerden ustedes que Jesucristo, él, cuando la última cena, él les dio un mandato de que eso tenía que seguir siendo realizado como remembranza, o sea, para tenerlo siempre presente, lo que Él hizo por todos nosotros. Entonces, aquí ellos cumplen con ese mandato de Jesús. Aquí dice que se partía el pan. Se dice también igualmente que estaban allí escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles eran las enseñanzas de Jesús. Recuerden que los apóstoles eran los que empezaron a ser los maestros, los que estaban allí, digamos, replicando el mensaje de Jesús a todos aquellos que Dios iba llamando con una misión especial de ser salvos, porque esa fue la misión de Jesucristo al venir aquí a la tierra, darnos la salvación. Entonces, habla aquí también, dice, bueno, acá dice que fueron bautizados. Recuerden ustedes que se realizaba el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hacían en el agua. Esto se hacía antes de que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Entonces seguían y continuaban con ese bautismo que había iniciado con Juan el Bautista. Dicen que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, dice que seguían en oración, dicen que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Recuerda que Jesús dio autoridad a los apóstoles y luego Jesús dice también en su palabra que cosas mayores haríamos en el nombre de Jesús, o sea, la autoridad de lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros al llevar el mensaje de Jesús, pues también va con una, digamos, con un poder, con una unción, y es el que igualmente así como Jesús echaba demonios, así como Él sanaba a los enfermos, nosotros también tenemos ese poder por medio del Espíritu Santo y lógicamente en el nombre de Jesús. Entonces aquí los apóstoles realizaban todos estos milagros, estas señales, esos prodigios, enseñándoles a ellos realmente cómo era que se debía hacer, ¿no? Porque esto pues lógicamente había que hacerlo pues con la fe, con el conocer de la palabra, bueno, sujetarse a todo lo que había que hacer pues para hacerlo pues con responsabilidad. Dice también acá que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Esa era la característica más importante, era que todos mantenían unidos, por eso se llama iglesia, porque es la unión de personas, es la reunión de personas, todos reunidos y unidos en el nombre de Jesús, o sea, siguiendo realmente el precepto de Jesús. ¿Y qué se empezó a hacer allí? Se empezó a hacer obras, a ayudar a los necesitados, a buscar la forma. Entonces la gente empezó a hacer allí cosas para poder realmente colaborarle a la gente necesitada. Y, y pues había un propósito mucho mayor, no era solamente de aprender, no era solamente el de orar, sino también el de ayudar, el de colaborar también a las personas que lo necesitaban, también orar por los enfermos. Todo esto era lo que se realizaba en ese tiempo.
Luego de acá podemos ver nosotros en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 33, dice lo siguiente. Dice, los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Ese era el mensaje de la resurrección de Jesús, el mensaje de por qué Jesús había venido aquí a la tierra, el mensaje de por qué Jesús había muerto allí en la cruz y había resucitado al tercer día, el porqué de todo esto. Todas estas enseñanzas eran lo que hacían acá los apóstoles. Dice acá que con una gran, ellos daban un gran testimonio de poder porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre ellos y, y toda esta gracia y todo este poder era compartido y era derramado sobre todas las personas que los escuchaban. Todos los que escuchaban el mensaje también sentían ese poder, sentían también de la unción del Espíritu Santo. Aquí en Hechos, en el capítulo 9, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lidia. Aquí vemos cómo Pedro sigue la función de lo que Jesús le encarga, de seguir recorriendo las poblaciones donde Jesús había ido con ellos inicialmente. Recuerda que Jesús estuvo por muchos lugares, estuvo por Samaria, por Galilea, por Judea, por muchos lugares llevando el mensaje, predicando. Entonces Pedro continúa porque ya habían muchos discípulos, muchos creyentes, muchos seguidores en todas estas regiones. Entonces él seguía visitando a todas estas personas, seguía yendo allí y aparte de eso muestran de que hubo un tiempo de paz, o sea, se estaban estableciendo, la sede principal estaba en Jerusalén y digamos que estaban gozando pues de una cierta paz, o sea, hasta ahora se estaba difundiendo toda esta doctrina de Jesucristo, se estaba allí, digamos, expandiéndose, diciendo aquí, como dice acá, dice que todos iban creciendo con el temor del Señor, o sea, la reverencia, la obediencia a Dios, y dice que era fortalecida por el Espíritu Santo, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Eso fue por una época. Luego de esta época viene toda una situación. Como se empieza a agrandar tanto el número de seguidores de Jesús, se empieza a convertir aquí en un peligro político para Roma y también un peligro político y religioso para los fariseos, los escribas, para todos los guardadores de la ley. Se sienten relegados por completo por esta cantidad de personas que ya eran seguidores de Jesucristo y empieza el enemigo a orar por intermedio de ellos y empieza a atacar a la iglesia de Jesucristo. Acuérdense que la iglesia es a todos los seguidores de Jesucristo. Y aquí en Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 19 al 26, nos dice lo siguiente el texto. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, recuerden ustedes que Esteban fue el primer mártir. Esteban era un muchacho que era un seguidor de Jesucristo con una fe enorme, un muchacho joven, muy inspirado por el Espíritu Santo, predicaba por todos los lugares y muchos de los judíos religiosos y muchos de estos fariseos empiezan a atacar a Esteban y lo matan por las prédicas de Esteban y allí se convierte Esteban como el primer mártir. Entonces esto desencadena toda una cantidad digamos de desorden, o sea, la gente empieza allí pues en una pelea, en una guerra por completo pues entre todos, entre judíos, entre los creyentes, pues los que eran guardadores de la ley, con los seguidores de Jesús,
Y dice aquí que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, todos los allí, como empezó a haber una persecución, el régimen romano, más todos los también los que apoyaban a los fariseos, pues empiezan a perseguir a los cristianos, empieza a los seguidores de Jesús y empiezan pues a llevarlos a las cárceles, a matarlos inclusive. Entonces dice que empezaron todos a dispersarse y tuvieron que ir hacia muchas otras partes, o sea, fuera de Israel, o sea, territorios extranjeros. Por eso es que habla acá de Fenicia, de Chipre, de Antioquía. Dice que sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos, eh, pues se hablaban de los judíos en estos lugares, o sea, estos lugares extranjeros, allí habían judíos que vivían en estos lugares y a ellos eran los que se les compartía el mensaje de Jesús. Dice, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que hablaban griego, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Aquí es donde empezamos a ver la primera evangelización a los extranjeros, a aquellos que no eran israelitas, que no eran del pueblo judío. Entonces a ellos son los primeros que se les empiezan a compartir del mensaje de Jesús. Y dice acá, eh, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esto es maravilloso porque ustedes están aquí escuchando la historia, una historia real, verdadera. Esto es avalado por los historiadores de su época. Esto no es un cuento, esto es totalmente real y está completamente comprobado con la historia. Aquí Bernabé es el discípulo o apóstol que viene a reemplazar a Judas Iscariote. Como eran 12, recuerden ustedes, pero Judas, pues él se ahorca, pues él muere. Entonces Bernabé es el sucesor de Judas. Y aquí vemos cómo Judas viaja allí a ver, digamos, todo lo que estaba sucediendo en estas regiones donde también por la persecución se habían establecido los seguidores de Jesucristo. Y lo bonito aquí es cómo vemos todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo allí, cómo estas personas estaban siendo guiadas, estaban creciendo, estaban siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de Antioquía. Antioquía era una región completamente afuera de Israel, era una parte extranjera. Y dice acá que, y habla de la iglesia, dice, durante todo ese año se reunieron los dos en la iglesia, o sea, Bernabé va en busca de Saulo, que recuerden que Saulo es Pablo. Saulo, que fue el que más persiguió a la iglesia cristiana, el que, bueno, fue el que los azotó a ellos terriblemente, y Jesús se le revela a él, y allí se convierte Pablo en un apóstol, pues famosísimo, que ustedes yo creo que lo han oído bastante acerca de Pablo, y vemos cómo estos también son los inicios de Pablo. Pablo va con Bernabé y se está durante un año aprendiendo todo acerca de la doctrina de Jesús. Él no comenzó así de la nada, él no fue que arrancó así como loco, no, él también fue primero un discípulo, aprendió de todo el mensaje de Jesús para empezar su ministerio. Y dice que ellos se reunían ya en la iglesia, o sea, la iglesia era el lugar donde se reunían todos los creyentes, y como ya eran bastantes, entonces fue cuando se les empezaron a conocer con el nombre de cristianos. O sea, ese es
realmente, digamos, el nombre por el cual somos conocidos nosotros hasta el día de hoy. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Aquí en Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 5, dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Esta iglesia era la iglesia que se encontraba en Jerusalén. O sea, en Jerusalén continuó, digamos, como la sede principal, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, estaban los principales apóstoles, y muchos de los otros apóstoles pues, fueron enviados a muchas otras regiones a llevar la palabra de Dios. Como saben, ya estos eran unos tiempos muy difíciles, peligrosos, ya los apóstoles se habían convertido en enemigos de Roma y también enemigos de todo lo que tenía que ver con los fariseos. Entonces a Pedro lo encarcelan, lo llevan a la cárcel. Y bueno, esto es otra historia que ustedes todo esto pueden leerlo en el libro de Hechos. Ustedes pueden leer el libro de Hechos. Incluso vamos a estudiar el libro de Hechos para que podamos profundizar muchísimo más en todo el conocimiento de la iglesia, de esta iglesia primitiva. Y veamos aquí lo importante de lo que hacía la iglesia. Recuerden que iglesia es congregación de personas. O sea, era una casa donde se reunían creyentes en Jesús. Y allí dice que estaban todos orando constantemente y fervientemente por él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros igualmente aquí en Brazos Abiertos, también como que somos también igualmente una iglesia? Oramos unos por otros, oramos por las necesidades de otros. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia está siempre encaminada a estar orando, intercediendo, enseñando, capacitando, cumpliendo con todo esto que nuestro Señor Jesús pues lo dejó allí, instituido por medio de sus apóstoles y por todos aquellos que siguieron replicando su mensaje hasta el día de hoy. Y en Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban. Y el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he encomendado. Bueno, esta cita nos da aquí recuerden ustedes que ya empieza, digamos, a pasar el tiempo. Aquí ya hay varios años que han transcurrido después de la ascensión de Jesucristo, ya llevan muchos años, por lo menos ya han pasado unos 20 años, y vemos cómo se estaba estableciendo ya la iglesia. Aquí ya vemos que ya aquí la iglesia, ya habían maestros y profetas, ya habían como unas personas visibles con unos cargos, digamos, ya con respecto a la formación de las personas. Los maestros, pues lógicamente los que estaban siendo capacitados para enseñar acerca de la doctrina y de todo lo que Jesús quería que aprendiéramos. Y los profetas eran aquellos eran los inspirados por el Espíritu Santo trayendo el mensaje de Dios, los que hablaban, y todo lo que hablaban, pues lógicamente el profeta en griego significa mensajero, mensajero de Dios, o sea, la persona que habla con inspiración del Espíritu Santo, trayendo revelaciones al pueblo e incluso a veces trayendo de pronto revelaciones hacia el futuro, o sea, mostrando un poco lo que iba a pasar hacia el futuro. Era lo que se veía dentro de la iglesia. Y también acá hablan acerca de que se participaban en el culto del Señor. Ya aquí es cuando sale la palabra culto. Ustedes de pronto escuchaban a veces que decían, vamos para el culto, o cuando uno veía y decía, esos son evangélicos porque hablan que van para el culto. Entonces, el culto es porque culto es, pues sencillamente es culto significa pues honrar a Dios, o sea, culto es rendirle culto, o sea, adoración a Dios.
por eso es que se habla de culto, porque se le rendía oración y adoración a Dios. Y, y decía acá, y aquí también dice que ayunaban ayunaban también. Aquí aparece el ayuno. Recuerden ustedes que cuando muchos de los fariseos le preguntan a Jesús que por qué ellos no ayunaban, porque ellos ayunaban por la ley de Moisés, y Jesús le dice, no, ellos no ayunan ahora porque tienen cuando el novio está dice, cuando el novio está con la novia, pues no van a ayunar, sino cuando el novio no esté con la novia. ¿La novia quién es? La iglesia. Y el novio, pues es Jesucristo. Entonces él dice, ayunarán cuando ya el novio no esté con la novia, que dice, cuando el novio, que es Jesús, haya ascendido a los cielos y la novia, que es la iglesia, pues no va a contar con la presencia de Jesucristo, o sea, en forma física, sino que va a ser por medio del Espíritu Santo. Entonces el ayuno, ¿cuál es la misión acá del ayuno? Para que lo tengamos en cuenta y de pronto más adelante también vamos a estudiar un poquito sobre el ayuno. El ayuno es la forma en la que las personas decidían tener un encuentro más personal con Dios, o sea, despojándose de todo alimento para que el espíritu estuviera mucho más exaltado. Recuerde que el alimento pues fortalece la carne y al no permitir que hayan alimentos en el cuerpo, pues sencillamente el cuerpo se debilita y el espíritu se enaltece, se fortalece. Entonces va a haber una mayor, digamos, presencia del Espíritu de Dios en uno, vamos a tener como más claridad, vamos a estar mucho más perceptivos o receptivos de lo que Dios nos quiere hablar. Y por eso es que digamos que se utiliza el ayuno. El ayuno es una manera de estar en conexión con Dios de una forma diferente. Y aquí cuando habla acerca que el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. El Espíritu Santo, pues como saben, él hablaba por intermedio de los profetas y les encomienda a Bernabé y a Saulo la tarea de llevar y difundir la palabra a todos los rincones donde ellos pudieran ir. Entonces, allí es cuando la iglesia se dispara, digamos, en el sentido de que se empieza a llevar a muchas otras regiones. Es cuando Pablo empieza a ir a Roma, cuando empieza a ir a Grecia, cuando empieza a viajar a muchos otros, a Filipos, a Efesio, a Corintios, que eran lugares completamente extranjeros, muy distantes de Israel, y es donde ya podemos encontrar cómo se va difundiendo la palabra de Dios y cómo se van creando nuevas lugares de congregación. O sea, la iglesia es una sola, pero dividida en muchas sedes, podríamos decirlo así, porque en cada lugar donde ellos iban y predicaban y se añadían, allí se iba como fundando una sede de los seguidores de Cristo, de los cristianos. Entonces, así fue que se empezó a multiplicar la iglesia, o sea, cómo se fue multiplicando y cómo se fue diversificando por todas las regiones fuera de Israel. Entonces, aquí quedamos, vamos a orar, dándole gracias al Espíritu Santo, a nuestro amado Señor Jesús, que por medio de esta enseñanza hemos podido conocer más profundamente y mucho más claro con respecto al origen primitivo de la iglesia, de la base real de cómo se establece la iglesia, cómo empieza a surgir la iglesia, realmente cuáles eran sus fundamentos, cuáles eran sus lineamientos, realmente cuál era su función, lo que realmente debía ser importante dentro de las congregaciones de todos los creyentes y qué es lo que debe seguir hasta el día de hoy. Hoy en día nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo porque nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo e igualmente todos nosotros estamos llamados también a ser capacitados y también a difundir la palabra de Dios a donde Dios nos envíe. A donde Él nos envíe debemos replicar todo lo que estamos aprendiendo en este lugar, que estamos nosotros recibiendo por el Espíritu Santo, todas las enseñanzas que Él nos da para que podamos difundir y podamos llevar ese mensaje y que también podamos seguir en este lugar adorándole a Dios, orándole al Señor,
ayudándonos unos a otros, intercediendo unos por otros, cumpliendo realmente con lo que Jesucristo estableció desde ese tiempo, 2000 años atrás, y que podamos hoy sentir realmente que Jesús, por medio del Espíritu Santo, está siempre presente en nuestras vidas y siempre presente en nosotros. La palabra de Jesús es muy clara, dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y eso es lo que nos da el sello total de que somos una iglesia, de que nosotros somos creyentes y que somos los cristianos a los cuales se nos ha llamado, se nos ha denominado como seguidores de Cristo, sin religiosidades, simplemente con corazones agradecidos, honrando a Dios, dándole la gloria a Dios y enalteciendo a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, por todos los milagros, todas las señales y los prodigios que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en todas las personas por las cuales hemos orado, Señor. Hemos visto, Señor, tu poder, hemos visto tu autoridad, hemos visto tu respaldo y hoy queremos darte gracias por esta gran oportunidad de poder aprender mucho más acerca del origen de la iglesia. Te damos gracias, bendito Padre, hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.